Bien, hoy tengo el privilegio de tener a un gran amigo de muchos años. Sergio, más o menos, ¿de cuándo nos conocemos? Pues más o menos como en el año 2008 fue cuando empecé a ir a tu casa y Que hacer, ibas, ¿no? Cuando estaban en la prepa, ¿no? En sí, ese tiempo. hacer tareas. Sí. Es un privilegio el tenerte en nuestra vida, Sergio, por el tema de que hemos vivido muchas cosas en el tema del Señor, pero también en la amistad, muchas cosas que recuerdos que dan risa muchas veces y muchas experiencias con el Señor. Sergio, el Señor ha estado hablando algo en estos últimos tiempos acerca del evangelismo y en el tema de muchas veces de poder alcanzar a gente, empiezan a venirse como muchas dudas o empiezan a ponerse como muchas barreras cuando uno quiere hablar de las cosas del Señor. Y sabes, en cierta ocasión el Señor nos daba una palabra acerca de cómo podríamos trabajar con el alcance para que más personas entren en su camino. Y una de las estrategias que nos dio el Señor fue que teníamos que hacer los amigos, precisamente, de que teníamos que trabajar en el tema de la amistad. Y yo te hago la invitación ahorita porque recuerdo que cuando tú viniste al camino fue precisamente por una amistad, si no estoy mal. Fue por una amistad, no fue alguien que fue con un tratado a tu casa y que ven, te invito a una iglesia. Contigo fue un caso diferente, fue un caso de amistad. Cuéntanos cómo fue esa experiencia que tuviste, creo que estabas en la prepa, ¿no? Amén. Fíjate que tan importante, ¿verdad? Es esa estrategia para evangelizar a otras personas, el hacer una amistad con la persona. Sí, de hecho mi experiencia fue así, pues de hecho en la prepa. Pues ahí conocí a Elías, a tu hermano. Ahí nos conocimos, ¿verdad? De hecho, al principio éramos dos salones. Éramos dos salones de primero. Y entonces, como éramos muchos, primero me tocó con Noemí y Elías estaba en el otro salón. Pero al siguiente año se fueron saliendo y nos juntaron a los dos grupos y quedamos pues un solo grupo. Y ahí fue cuando ya le hablaba a Elías, lo saludaba así, no sé, hubo una conexión. Entonces, ya en ese tiempo cuando nos juntaron, pues ya empezamos a fortalecer la amistad, íbamos y comprábamos tortas ahí en la tiendita, o sabritas. En ese tiempo estaba de moda mucho cuando se pasaban música por Ah, sí, infrarrojo. sí, sí. No, Eh, hombre, era una novedad y eso, me como acuerdo. nosotros traíamos Nokia, éramos los Sí. más fashion. Ah, Nos pasábamos los ringtones, ¿no? sí, Por infrarrojo teníamos que sí, tener sí, los sí. celulares pegados, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando empezó a salir eso del infrarrojo, así como que, tenías infrarrojo para pasarte. No, no tengo y nomás era para presumir Para que. presumir. Entonces Sí, nosotros nos pasábamos los tonos. Pues de hecho antes no era música lo que te sí, eran pasabas, los era ringtones. puro, No, pues no pura tenían tanta musiquita, memoria los pues era teléfonos. pura musiquita. Entonces pues nosotros nos pasábamos, ¿no? Y ahí empezó la amistad. Ahí empezó la amistad con Elías. Pero él nunca me habló, yo no sabía que, Directamente, sí. ajá, o sea, nunca me decía, mira, soy cristiano, tienes que ir conmigo a la iglesia. No, simplemente que empezamos una amistad normal y cuando yo tuve una necesidad, pues tuve la confianza para contarle lo que yo estaba pasando. Entonces ahí fue cuando él me da un consejo de buscar a Dios. Y él no sé de cierta manera qué fue lo que él sintió, porque yo recuerdo que él me decía, es que Dios tiene un llamado para tu vida. Dios tiene un llamado para Wow. ti. Entonces yo no entendía eso, porque pues era algo que yo no conocía. Entonces así fue como Dios empezó a trabajar. ¿Qué estabas pasando, Sergio? O sea, a grandes rasgos, obviamente, no te digo que me seas muy explícito, pero ¿qué estabas pasando? O sea, tuvo que llegar un momento, te digo por lo siguiente, porque tuvo que llegar un momento de quiebre en donde él pudiera percibir que algo no estaba bien en tu vida. ¿Estabas pasando por alguna situación en tu casa? ¿Qué es lo que estabas pasando? Fíjate que fue algo muy raro. Ahora entiendo pues que era un llamado de parte de Dios, porque en ese tiempo no entendía yo muchas cosas. Pues, o sea, yo empecé pues a ir a la escuela,
pero empecé a pensar como más allá. Decía, bueno, sí, voy a terminar la escuela, me voy a graduar, voy a entrar a la universidad, me voy a casar, voy a tener hijos, me voy a hacer viejo y me voy a morir. ¿Y eso es todo? Y ya. O sea, ¿por qué estoy aquí en la tierra? O sea, ¿cuál es el propósito? Y empezó a entrar eso en mí. Entonces empezó a haber esa inquietud y ciertamente empezó a entrar un temor en mi vida de que iba a morir y que iba a pasar después de. O sea, y mucha gente dice, pues es que nadie sabe a dónde va a ir. Entonces, pero la escritura nos enseña, ¿verdad? Que hay una vida después de la muerte. Entonces, así fue como yo empecé a inquietarme, o de cierta manera Dios empezó a inquietarme para que yo le buscara. Entonces, yo pienso como que entré en una etapa que se puede decir como soledad o depresión, lo que yo sentía, un vacío en mi corazón, que no lo llenaba nada, porque pues tenía mis amistades, tenía mi trabajo, salía, lo que todo un joven hace, ¿no? En ese tiempo, en la preparatoria, pues empiezas a salir, empiezas a ir a los bailes, empiezas a querer experimentar en los antros, en todos esos lugares. Entonces, nada de eso en el momento, pues sí lo disfrutas, pero la realidad, volver a tu casa y sentirte vacío, sentirte solo, aunque pues tenía mi familia, o sea, siempre me han apoyado mis padres, mis hermanos. Entonces, pero hay algo siempre en nuestro corazón que solamente Dios lo puede llenar. Fíjate qué tremendo eso, por el tema de que me quedo pensando o sea, llegó ese momento de quiebre, porque me ha tocado dialogar con personas que saben y perciben ese vacío muchas veces, pero no tienen muchas veces el valor, o lo importante también que es muchas veces el sentarte a pensar, ¿sabes que esto es todo en la vida? Esto es todo lo que es para nosotros, el tener una carrera, ejercerla, trabajar y pues casarme. Y muchas veces cae como en esa vida monótona. Y qué importante el hecho de que tú te hayas puesto a pensar en eso, que tú te hayas puesto a pensar. Claro que va implícito mucho el hecho, como mencionaste ahorita, del llamado. Cuando yo te empiezo a mirar en la iglesia, yo me acuerdo de tu mirada. Tenías una mirada, honestamente, a mi criterio, ¿no? A mi punto de vista, muy escéptico. Así como que, bueno, pues aquí estoy, ¿qué hay aquí? Y yo me acuerdo cuando yo te empecé a mirar, y luego fuiste unas primeras veces y ya no fuiste. Y luego ya después, la siguiente escena que tengo de ti, si no mal recuerdo, traías una camisa como anaranjadita, ¿no? O color, era un color claro, Sí, la, sí. la camisa que traía, me Sí, acuerdo. como naranjadito, beige, así Ajá. más o menos. Y me acuerdo que la siguiente escena que tengo de ti, estabas tirado en el piso de la iglesia. Estabas quebrantado y estabas tirado en el piso. Y así como que, wow, el Señor lo tocó, ¿no? Porque muchas veces no se mira muy comúnmente una persona que va a la iglesia de principio, verla en ese estado. Pero se puede percibir que tu necesidad por el Señor ya era grande. Era grande. Amigo, ¿cuántos años tienes de convertido? Más o menos. Pues ya tenemos 14 14 años. años. Ok. De cuando tú te convertiste, ¿realmente ha valido la pena el que tú hayas aceptado ese llamado? El que tú hayas tomado esa decisión, el haber dicho sí. ¿Has notado realmente una diferencia? ¿Qué puedes decir para aquellas personas que andan en esa decisión todavía, en esa transición? No, pues claro que ha valido la pena, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Muchas veces pues con dificultades, con luchas, pero pues el Señor nos ha mantenido aquí. Fíjate que una de las cosas que pues me cambió, como decías tú, que cómo llegué a la iglesia, ¿no? Había ido en un tiempo, cuando estaban ustedes en la cuarta iglesia, fui como un mes y pues sí tenía muchas dudas porque pues nunca había ido a una iglesia cristiana, ¿no?
Entonces, había muchas preguntas, muchas cosas en mí, ¿será cierto? O sea, lo que hacen, Sí. ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lloran? ¿Por qué gritan? Entonces no estaba mal. Eso que te dije que te miraba medio Sí, escéptico, o sea, no estaba mal. estaba analizando las Sí, cosas porque yo recuerdo que en ese tiempo, en la cuarta iglesia, pues había un mover especial ahí sí, sí, sí. porque había hermanas que estaban danzando, que Sí, gritaban, sí, sí, sí. que ahora entiendo, ¿no? O sea, la Lo que los bendición, movía, lo ¿no? que es el toque, ¿no? De Dios. Entonces ahora entiendo perfectamente eso. Pero había algo, pues una lucha dentro de mí que me decía, no, vete de aquí, eso no es de Dios, que mira, eso está mal. Y entonces como que había una cierta duda, pero sentía bonito, pues, o sea, era lo que me mantenía en ese lugar, porque yo quería experimentar algo nuevo, algo diferente, o sea, ya había experimentado muchas cosas, de hecho gente me había aconsejado, no, es que eso se te va a pasar, es porque no tienes una estabilidad, ya que entres a la universidad, ya que pienses tu carrera, ya que estés estable, se te va a pasar, a mí también me pasó eso, entonces va a llegar el momento donde se te va a quitar, pero yo decía, ¿cómo se me va a quitar esto? No, esto no se me puede quitar. Entonces o sea, yo me contestaba a sí mismo, ¿no? Sí. Entonces cuando ya después empecé a ir ahí a la cuarta iglesia, pasaron 2 años para volver a regresar a la iglesia. Yo tengo un recuerdo de, en esa transición que tú dices, de cuando fuiste la primera vez, que andabas jugando básquetbol en un parque. ¿Te gustaba jugar mucho básquetbol en Sí, ese de tiempo? hecho jugaba Y yo me mucho acuerdo básquet. que te mirabas bien rebeldía, que traías un aretito y andabas pasando la pelota ahí. Y me acuerdo que andabas jugando ahí en el parque que está cerca de la casa ahí de tus papás. Y me Sí. acuerdo, yo andaba con el Elías, no me acuerdo qué andábamos haciendo, pero fuimos para el parque y mira, ahí anda el Sergio. Y me acuerdo que te mirabas y andabas jugando ahí. Y eran en esa En ese transición. tiempo, pues de hecho, pues todos los días jugaba, ¿no? Jugaba, ¿no? Ahorita ya no corre Se ni, nota. ya no corre nada, ¿no? No, no es cierto. Hace 20 kilos antes. Y no, y Sí, ahorita ya no puedo, ¿no? sí. Entonces, ya después, cuando volví a ir, pasaron 2 años y ya fue cuando ustedes estaban acá en la primera iglesia. En ese tiempo pues ya era más grande la necesidad porque ya había pasado más cosas, ya después ya no salía de la casa de la necesidad que había en mí, la ansiedad que había en mí, porque no tenía a Dios en mi corazón. Entonces había pasado tanto tiempo y yo ya no tenía contactos con Elías porque ya habíamos salido de la escuela. Sí. Entonces, pero tenía su número y le marqué. Le marqué y me contestó, pero no estaba aquí. Creo que en ese tiempo andaba de novio y andaba de visita en Estados Qué Unidos. tremendo. Andaba de tremendo. Pero ya después, al siguiente día, fue cuando ya platicamos, que fue a la casa. Hubo ahí una circunstancia que pues en ese tiempo pasaron cosas, pues había trabas porque pues era Sí. algo espiritual. Sí. Entonces recuerdo que ya en la noche llega él como a las 11 de la noche, un día llegó a la casa, cuando yo ya estuve pidiéndole a Dios a mi manera ayuda, y llega él y escuché que pues pitaron afuera de la casa y salgo y era él. Y le digo, ¿y qué andas haciendo? Le digo, eran como las 11 de la noche. Y pues yo ya tenía ahí encerrado pidiéndole a Dios y llega y me dice, no, es que yo ya estaba dormido, dice, pero estaba orando, dice, y el Señor me dijo que viniera. Wow. Entonces le dije a mi papá, porque pues ya era tarde. Le dije, oye, papá, así, dice, ocupo ir con un amigo, pues que el Señor me está mandando. No, pues ve, dice, adelante. Me acuerdo que él llega a la casa pues empezamos a platicar arriba del carro. Y ahí yo fue cuando ya me abrí, ¿no? Que ya le empecé a contar lo que ¿Qué estabas sentía. pasando? Entonces él ahí empezó pues Dios, ¿no? A usarlo y a darme palabra. Entonces, lo que yo quería era un cambio, ¿no? Era algo diferente. Entonces me dijo, no pierdes nada, ve a la iglesia, para que tú mismo te des cuenta que Dios te está llamando. Y me seguía recordando eso, Dios te está llamando, Dios te quiere usar, te va a llevar a muchos lugares. Y así me empezó a decir, ¿no? Yo no entendía esas cosas. Entonces, al día siguiente ya es cuando vamos a la iglesia, a la primera iglesia, y afuera de la iglesia, cuando íbamos llegando, recuerdo que nos parqueamos en el callejón, ahí en el callejón Félix Contreras, y pues ya había empezado el servicio porque se oía la música,
Y yo cuando me bajé ya no pude caminar. Se me bloquearon las piernas. Y le dije, no puedo, le dije. Y me dijo, pues súbete al carro. Dice, cuando se te pase, pues ya nos bajamos. Entonces cuando me subo al carro, cuando me senté en el carro, pasó algo ahí sobrenatural. Ahí fue la conversión. Arriba del carro. Ahí fue algo sobrenatural lo que pasó, porque una fuerza que entró desde mi cabeza hasta los pies, un resplandor, literal así, un resplandor entró en mi cuerpo, y eso me impulsó a bajarme, pero de todos modos llevaba las piernas pesadas, no podía, había una lucha, pues. Wow. Entonces, pero yo ya sentía dentro de mí esa paz, esa tranquilidad, eso que me impulsó a entrar al templo, pues, y ahí me llevaba Elías. De hecho, mucha gente pensaba que... O sea, ahorita lo que te comenté de cuando te miré, del otro recuerdo de cuando estabas quebrantado. Eso fue antes de que llegara al altar. Ahorita lo que Eso me fue decía, antes, entonces. fue ese paso, pues. Entonces, ya cuando entramos al templo, pues yo me fui, sin saber hasta enfrente. No sé si estaba el tiempo del llamado, no sé si estaba... Sí. Pero lo que fue que Dios me llevó hasta allá, hasta enfrente, y ahí fue cuando caí postrado. Pero ahí empezó Dios a tratar conmigo. Ahí tuve como una película de mi vida, ¿no? Solamente yo miraba unos brazos que me estaban recibiendo, me estaban abrazando, y miraba una película de todas las cosas que Dios me había guardado. De accidentes, de la misma muerte, de ese tipo de cosas. Entonces yo le pedía perdón a Dios. O sea, no me sentía digno de estar ahí. Le decía, Señor, perdóname, es que he sido malo y tú me estás recibiendo. Y estaba el Señor llenando y quitando esas cargas que yo traía, ¿no? Wow. Entonces cuando salgo de ese servicio, ya salgo literal, o sea, salgo livianito. Sí, transformado. Transformaba mi mente. Dije, esto es lo que andaba buscando. Esto es lo que necesitaba. Lo que el psicólogo no pudo hacer, lo que el médico no pudo hacer, lo que el amigo no pudo hacer en un consejo de hombre, se puede decir, que se me iba a pasar, no se me iba a pasar, porque eso era algo espiritual. Wow, fíjate qué tremendo esto que estás contando, amigo, porque muchas veces se ocurren eventos con gente que recién entra y es como que vamos a calarle, a ver qué hay, no como al principio contigo lo que tú estabas comentando, pero qué tremenda la experiencia que tuviste de lo que se te reveló, de la experiencia que tú miraste cuando tú estabas en el carro. Amigo, ¿qué luz fue la que miraste en Elías? Te comento por el pasaje cuando dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. O sea, ¿qué luz fue la que miraste en él, en Elías? El cual pudieras encontrar ese vínculo en el cual tú pudieras decir, ¿sabes qué? Él puede ayudarme para ese asunto. ¿Qué fue lo que miraste en él? Pues yo pienso que, yo pienso que fue la confianza, ¿no? La confianza de poderle contar, o sea, lo que yo estaba pasando. Y yo sabía que él me podía ayudar porque, o sea, yo sabía que él iba a la iglesia, ¿no? Entonces dije, pues es algo bueno, me puede ayudar. Entonces, como él ya me empezaba a aconsejar cuando yo le decía, porque hay veces que llegaba borracho literal a la escuela, al salón, y él como que se ponía triste pues al verme así, porque era su amigo, ¿no? Y no sé si ya después, de hecho sí, el día después me contó, dice, me costaste un chorro de oración, dice, hay veces que no quería orar por ti, dice, y te miraba, y el Señor ora por él, ora por él, ora por él. Y en ese tiempo pues yo andaba de vago, ¿no? Y recuerdo que había ocasiones que estaba, por ejemplo, en un antro y el Señor me sacaba, no me sentía a gusto. Tiraba la cerveza, tiraba lo que estaba haciendo y me sentía que me ahogaba en ese lugar y me salía, ya me quiero ir. ¿Y por qué? Si vamos llegando, me decían mis amigos. No, ya me quiero ir, no me siento a gusto. Pero ya Dios estaba trabajando por medio de la oración en mí. Entonces yo pienso que fue más que nada la confianza de que había una amistad. Te hago la pregunta por lo siguiente. Volviendo al punto principal de lo que inició este diálogo,
de la llave de la amistad, es muy importante el considerar cuál es la luz que tenemos, cuál es la luz que portamos nosotros como hijos de Dios para poderla proyectar a otros. Porque el hecho de que esto se haya dado fue porque alguien estaba haciendo luz donde tú estabas. O sea, en el entorno de tu escuela hubo un joven que estaba siendo un portador de luz, el cual tú tuviste que voltear a verlo. Sí. Porque no fuiste con otra persona, fuiste, o sea, encontraste ese vínculo con él. Por eso es que te hago la pregunta de eso. Y fíjate que de hecho se me viene ahorita algo que dices de la luz, como uno voltea a ver esa luz. Recuerdo la historia cuando Moisés sube al monte, que dice que cuando ya estaban adorando Che, el becerro. al becerro que hicieron, Ujú. dice que cuando él baja de estar en la presencia de Jehová, su rostro estaba resplandeciendo. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Entonces yo pienso que eso es importante. Cuando nosotros estamos cerca de la presencia de Dios, resplandecemos, porque somos luz. Entonces, donde hay luz, pues las tinieblas se tienen que retirar. Entonces yo pienso que eso es algo muy importante. Cuando la persona tiene una relación con Dios, va a resplandecer. El domingo este que pasó, no sé si recuerdas, no sé si recuerda, acaba de pasarnos, estábamos en el tiempo de la alabanza y precisamente cuando estábamos ministrando, es lo que yo empecé a escuchar fuertemente acerca de que nosotros teníamos que llevar esa luz por el tema de que muchas veces hay muchos métodos que el hombre hace, muchas estrategias de cómo alcanzar a la gente, cómo alcanzar a los perdidos. Sabemos que el Señor tiene algo para ellos, pero no sabemos cómo darlo. O sea, tenemos algo, pero ¿cómo se lo transmito? Si es una persona que no cree, no cree en este tipo de cosas. Pero qué importante es el hecho de ser personas también sensibles cuando el Señor está dando una indicación en cuanto a acercarte para poder llevar esa palabra, para poder transmitir esa luz. Bien, amigo, ya para cerrar este diálogo, eh, ciertamente cuando uno entra ese camino, le esperan a uno muchas cosas de parte de Dios. Hay muchas cosas que esperan cuando una persona se convierte, te esperan muchas cosas buenas de parte de Él. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y ciertamente Él es un Padre que da. Y Amén. yo estoy seguro que en el transcurso de estos 14 años el Señor te ha dado algo, algún regalo, alguna petición contestada, alguna sanidad. Cuéntanos algo, ¿qué te ha dado el Señor en estos 14 años? Pues fíjate que pues sí he tenido muchas experiencias, gracias a Dios, pero algo que tengo muy en mente fue una sanidad que recibí de parte de Dios en un servicio. Estábamos en un servicio y hicieron el llamado de personas que estuvieran enfermas de la espalda, que se hayan lastimado la espalda o que hayan estado batallando o si les dolía que pasaran. No me dolía en ese instante, pero había tenido Ya problemas ya ahí. problemas en la cintura. Y recuerdo que pasé y se hizo como un ejercicio, ¿no? Donde nos acomodaron y todo. Entonces quedas en una posición donde pones tus brazos hacia enfrente y pues me quedaban bien disparejos, ¿no? Ujú, Así como, casi así como que dicen que te creció el brazo, ¿no? Y eso. ujú, Pero es porque la espalda estaba movida, ¿no? Estaba chueca, ¿no? ujú. Entonces cuando el hermano empezó a orar, pues de hecho oró por cada uno, o sea, no fue una oración en general, Sí, fue por cada uno de los que pasamos. Y recuerdo que pues yo estaba con los brazos hacia enfrente y pues agarró mis manos y empezó a orar y empezó a declarar la sanidad. Y literal sentí cuando mi mano se emparejó con la otra y sentí un calor en mi espalda y ahí fue cuando recibí la sanidad de parte de Dios. Y desde ese momento pues wow, no he tenido ya no ha volvido. ningún problema, ¿no? Yo tuve una experiencia así que se me viene a la mente de nervio asiático, creo que se llama. Ah,
cuando se me daña en el trabajo este nervio, recuerdo que oraban mucho por mí y hacía muchos tipos de ejercicio y no recibía sanidad. Y cuando entro yo a mi cuarto para poderme hacer mis estiramientos, yo me acuerdo que solté en un llanto con el Señor, decirle, Señor, yo sé que tú me puedes sanar, yo quiero un Dios que sana. Y me acuerdo que el trabajo que tenía en ese entonces tuve que dejarlo porque ya no podía mantenerme de pie porque estaba encorvado. Cuando empiezan a hacerme los chequeos me dicen, ¿sabes qué? Tú ya ocupas una cirugía porque los discos que tienes atrás ya lo están pellizcando el nervio y eso se ocupa una operación para eso. Había ido con personas que hacían tratamientos en la espalda, todo ese asunto, pero nada funcionaba. Y me acuerdo que me metí en un ayuno de 40 días a buscar al Señor. Y dije, ¿sabes qué? Es que tú sanas, es que yo no voy a irme a hacer una cirugía porque tú sanas. Y en esos 40 días el Señor obró un milagro. Lo hice como un sacrificio, tomé un reposo, pero vi la mano de Dios. Y lo que me cuentas es una manifestación también de lo que el Señor te ha entregado, pero también de lo que el Señor va a entregarle para aquellos que van a entrar, al igual que tú. Hay muchas personas que están esperando allá afuera por un amigo, por alguien que vaya y lleve la palabra, que esté dispuesto a escucharlos, porque muchas veces vas a tener que tener la paciencia de escucharlos, de sentarte y escucharlos, porque estamos ante un mundo muy acelerado, sabes que no tengo tiempo de escucharte porque tengo cosas que hacer, y está el mundo muy acelerado, pero es importante saber que tenemos que parar y escuchar, porque hay mucha gente que está necesitada, que ocupa de alguien, de gente que tenga la luz de Cristo para poder ser escuchada.